Todos conocemos las historias más famosas de Jesús, cómo fue su nacimiento, los milagros que realizó, su crucifixión. Pero, ¿nos hemos detenido alguna vez a pensar en los detalles más íntimos de su vida cotidiana? ¿Qué idiomas hablaba en realidad? ¿Era realmente carpintero o su oficio abarcaba algo más? ¿Y su nombre? ¿Cómo le llamaban las personas que lo conocieron de cerca? En este video, nos adentraremos en esas curiosidades que a menudo se pasan por alto. Detalles que no solo nos muestran a la figura religiosa, sino también al hombre que caminó por las aldeas de Galilea, enseñó en Jerusalén y que dejó una huella imborrable en la historia. Exploraremos cuestiones históricas que aún hoy generan debate, como el día exacto de su crucifixión. Y desvelaremos lo que se sabe sobre sus viajes a la Ciudad Santa. Si alguna vez te has preguntado quién fue Jesús más allá de los relatos más conocidos, este es el momento de descubrirlo. El estudio de los idiomas que Jesús hablaba nos acerca a la figura histórica detrás de los evangelios. La Judea del siglo I era un crisol de culturas y lenguas, un lugar donde al menos 3 idiomas convivían: arameo, hebreo y griego. Jesús, al ser una figura central de esta región, seguramente manejaba estas 3 lenguas en distintos momentos de su vida y ministerio. El arameo era la lengua franca en buena parte de esa zona, desde el tiempo del imperio neosirio. En Galilea, el lugar donde Jesús creció, el arameo era el idioma principal que hablaba la gente. Había reemplazado al hebreo como lengua común de los judíos después del exilio en Babilonia, y se había sentado como el idioma del día a día en la Judea del primer siglo. Los evangelios nos traen varias frases que Jesús pronunció en arameo, lo que refuerza la idea de que era su lengua materna. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, cuando resucita a la hija de Jairo, Jesús dice Talita cum, que significa, niña, levántate. Otro ejemplo potente es su grito desde la cruz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que se traduce como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estos fragmentos nos muestran que el arameo era la lengua en la que Jesús expresaba sus emociones más profundas y se comunicaba con sus seguidores en los caminos. Además, el arameo no era solo la lengua del hogar y de la vida diaria, sino también el idioma en el que Jesús predicaba y enseñaba a las multitudes. Usaba parábolas, muchas de ellas formuladas en arameo, para transmitir sus enseñanzas espirituales de forma sencilla y familiar a la gente. Aunque el arameo era el idioma de la calle, el hebreo seguía siendo la lengua sagrada y litúrgica. Se usaba en las sinagogas y para leer los rollos de la Torá. Jesús, como judío observante y maestro de la Torá, tenía un buen dominio del hebreo. Esto se nota en el Evangelio de Lucas, donde Jesús lee del rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Este pasaje indica que Jesús no solo sabía leer hebreo, sino que también era capaz de interpretar y enseñar a partir de los textos sagrados, una habilidad que requería una formación formal en este idioma. El hebreo también sería la lengua de los debates teológicos en los que Jesús participaba, especialmente con los fariseos y otros líderes religiosos. Los evangelios cuentan varios encuentros donde Jesús discute temas de la Torá, como cuando le preguntan sobre el mandamiento más importante. Aunque estos relatos nos llegaron en griego, es muy probable que los diálogos originales tuvieran lugar en hebreo, que era la lengua de la Torá y de la enseñanza religiosa. El griego koiné, una versión simplificada del griego clásico, era la lengua común del Imperio Romano en las provincias del este, incluyendo Judea. Aunque los evangelios no dicen explícitamente que Jesús hablara griego, es probable que tuviera al menos un conocimiento básico. Esto le sería útil para interactuar con las autoridades romanas o con judíos helenizados. Uno de los momentos en que Jesús pudo haber usado el griego es durante su encuentro con Poncio Pilato, el gobernador romano que presidió su juicio. Pilato hablaba latín como lengua materna, pero seguramente también usaba el griego como lengua de la administración. Es lógico pensar que el griego fue el idioma que se usó en ese diálogo. Sin embargo, los evangelios no especifican el idioma de esta conversación, lo que deja abierta la pregunta. Lo que sí es seguro es que, a pesar de lo que se muestra en algunas películas, la conversación no fue en latín. Aunque la mayoría de sus enseñanzas se dieron en arameo y hebreo, el griego pudo haber sido una herramienta práctica en situaciones específicas de su vida y durante su ministerio público. El nombre de Jesús es una de las palabras más conocidas y con más significado en la historia de la humanidad. Entender su origen y cómo se transformó no solo nos ayuda a comprender mejor la figura histórica de Jesús, sino también a ver cómo sus enseñanzas se transmitieron y conservaron a lo largo de los siglos. El nombre de Jesús, que en hebreo original es Yeshua, tiene un trasfondo lingüístico y cultural profundo que nos muestra las costumbres hebreas del período del Segundo Templo. Este nombre es, en realidad, una simplificación del nombre Yehoshua. Esto no era raro en la forma de los nombres hebreos. De la misma manera que Jonathan se simplifica a Jonatán, Yehoshua se simplificó a Yeshua. Esta simplificación no solo facilitaba la pronunciación,
sino que también reflejaba un uso más cotidiano y cercano de los nombres dentro de las comunidades judías. El nombre Yoshua significa Dios es salvación, y era común en la época de Jesús, en parte por su relación con Josué, el sucesor de Moisés. Esta forma del nombre aparece en textos bíblicos y en contextos formales. Sin embargo, en el día a día, los nombres largos a menudo se acortaban para que fueran más sencillos de usar en la conversación diaria. Así, Yoshua se acortó a Yeshua, manteniendo el significado esencial, pero haciéndolo más accesible para el uso cotidiano. Los evangelios nos cuentan desde el principio este significado teológico. Y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este versículo no solo presenta el nombre, sino que también establece la misión salvadora de Jesús, en línea con el significado de su nombre. Además de esta simplificación a Yeshua, existía otra variante aún más corta, Yeshu. Esta segunda simplificación es coherente con las tendencias lingüísticas de esa época, especialmente en Galilea. Se sabe que los galileos no distinguían bien entre ciertos sonidos, lo que pudo llevar a que el nombre de Jesús, en su círculo familiar y social, se pronunciara Yeshu. Esta forma abreviada es más simple y refleja la pronunciación natural en la región de Galilea, donde Jesús creció y desarrolló su ministerio. Ya sé lo que muchos estarán pensando, ¿pero no es Yeshu acaso un nombre despectivo? No. El uso despectivo de Yeshu comenzó mucho más tarde debido a una interpretación que surgió siglos después de la vida de Jesús. Según algunas tradiciones medievales, Yeshu fue reinterpretado como un acrónimo de una frase hebrea que significa que su nombre y memoria sean borrados. Esta interpretación despectiva apareció en un contexto de tensiones entre judíos y cristianos, sobre todo durante la Edad Media, y se usó para denigrar la figura de Jesús en algunos círculos. Sin embargo, es crucial señalar que esta interpretación es un desarrollo muy posterior, y no tiene raíces en la época de Jesús ni en los primeros siglos del cristianismo. No hay ninguna prueba de que Yeshu se usara originalmente de forma despectiva. De hecho, es probable que esta forma corta del nombre Yeshua fuera simplemente una variante común en el uso diario, sin ninguna connotación negativa. La idea de que el acrónimo se usaba para insultar a Jesús es, por lo tanto, una invención posterior que refleja los conflictos y las disputas teológicas de una época muy diferente, y no la realidad lingüística del siglo I. Es muy probable que sus familiares y amigos lo llamaran así, Yeshu, aunque su nombre completo fuera Yeshua. Es como alguien que se llama Ariel pero le dicen Ari, o Sofía pero le dicen Sophie. Son nombres que se acortan para mostrar cariño o cercanía, y esto ya sucedía en la Judea del siglo I. La fecha exacta de la crucifixión de Jesús es uno de los temas que más se han debatido en la historia del cristianismo y en la investigación bíblica. Aunque los evangelios coinciden en que la crucifixión ocurrió un viernes, establecer el año exacto y el día preciso ha sido complicado debido a las diferencias en los calendarios, la interpretación de los textos y las evidencias astronómicas. A pesar de todos los esfuerzos, no hay un consenso definitivo, lo que ha hecho que la tradición más antigua y ampliamente aceptada siga siendo la guía principal. Jesús murió un viernes, conocido como el día de la preparación antes del Sabbat. El calendario judío del siglo I era lunisolar, es decir, se basaba en las fases de la luna pero también en las estaciones del año. Cada mes comenzaba con la observación de la luna nueva y los meses podían tener 29 o 30 días. Además, se añadía un mes extra cada 2 o 3 años para ajustar el calendario lunar al ciclo solar. Esta flexibilidad del calendario hacía que la fecha exacta de las festividades pudiera variar ligeramente cada año. El calendario también influía directamente en la celebración de Pesaj, una de las festividades más importantes, que empezaba el 14 de Nisan. Según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús celebró Pesaj con sus discípulos la noche antes de su arresto, lo que habría sido el 14 de Nisan. Por tanto, fue crucificado al día siguiente, el 15 de Nisan, que ese año habría caído en viernes. Sin embargo, el Evangelio de Juan parece sugerir que la crucifixión ocurrió el mismo día que la preparación del Cordero Pascual, lo que podría situar la muerte de Jesús un día antes, el 14 de Nisan. Intentar fijar una fecha exacta para la crucifixión de Jesús implica reconciliar varios factores: las discrepancias entre los relatos de los evangelios, la interpretación del calendario judío y las pruebas astronómicas. Dos fechas que se han propuesto son el 7 de abril del año 30 y el 3 de abril del año 33, ambas en viernes. Estas fechas se basan en cálculos astronómicos que tienen en cuenta las fases de la luna y la sincronización con Pesaj. Sin embargo, la falta de registros históricos contemporáneos y las diferencias en la interpretación de los textos hacen que estas fechas sean solo aproximaciones, no certezas absolutas. Algunas teorías modernas han sugerido que Jesús pudo haber sido crucificado un miércoles en lugar de un viernes. Esto se propone para explicar de forma más literal los 3 días y 3 noches que se mencionan en los evangelios. Sin embargo,
Esta hipótesis no se sostiene ni por las fuentes históricas ni por la forma en que el judaísmo del siglo I y el actual contaba y cuenta los días. En la tradición judía, el conteo de los días sigue un principio que considera cualquier parte de un día como un día completo. Este método se ve en varios pasajes de las escrituras hebreas y en la práctica judía en general. Por ejemplo, en el relato de la muerte y resurrección de Jesús, el viernes, aunque solo involucra una parte del día, se cuenta como un día completo. El sábado, el día de descanso, es el segundo día, y el domingo, cuando Jesús resucitó, se cuenta como el tercer día, aunque solo incluyó las primeras horas de la mañana. Este mismo principio se aplica en otros contextos legales y religiosos del judaísmo, donde cualquier fracción de un día se considera un día completo. Por lo tanto, la tradición de los evangelios que cuenta la muerte y resurrección de Jesús como 3 días es coherente con la forma en que los judíos de su tiempo habrían contado el tiempo, de viernes a domingo. Otro ejemplo que ayuda a entender esta discusión es el de la circuncisión de los varones, que debe realizarse al 8º día después del nacimiento. Este 8º día se cuenta desde el día del nacimiento, incluso si el nacimiento ocurrió al final del día. No importa si el primer y el 8º día incluyen pocas horas, ambos se cuentan como días completos. Esto refleja la forma en que el tiempo se contaba y se sigue contando en el judaísmo. Es decir, si un niño nace un martes por la tarde, la circuncisión se realiza el martes siguiente por la mañana. Y no han pasado 8 días completos de 24 horas. ¿Por qué? Porque, como se explicó, cualquier parte de un día se considera un día completo a la hora de contar. Los judíos contamos así. Y Jesús era judío, por lo tanto, contaba así. En resumen, la tradición que sitúa la crucifixión de Jesús en viernes es coherente con las prácticas del judaísmo del siglo I, donde cualquier parte de un día se contaba como un día completo. Además, esta tradición ha sido ampliamente aceptada y celebrada en el cristianismo a lo largo de los siglos, lo que refuerza la teoría. Parece, por lo tanto, bastante claro que Jesús murió un viernes. Lo que no está del todo claro es si ese día era Pesaj, y por lo tanto la última cena fue una cena de Pesaj, o si, como parece indicar el Evangelio de Juan, ese viernes era la víspera de Pesaj. Pero esto no lo resolveremos hoy. Uno de los aspectos más conocidos de la vida de Jesús es su oficio como carpintero, un detalle que ha sido retratado en innumerables obras de arte y en la tradición cristiana. Sin embargo, una revisión más profunda del término griego usado en los Evangelios, junto con un análisis del contexto cultural y económico de la Galilea del siglo I, sugiere que la ocupación de Jesús pudo haber sido mucho más diversa y multifacética de lo que comúnmente se cree. El término carpintero viene de la palabra griega tekton, que se usa en los Evangelios de Mateo y Marcos para describir tanto a Jesús como a su padre José. Sin embargo, tekton no se refiere solo a un carpintero en el sentido moderno de la palabra. En el griego antiguo, tekton era un término más amplio que se aplicaba a un artesano o constructor, alguien que trabajaba con diversos materiales como madera, piedra y, posiblemente, también metales. En el contexto de Galilea, una región donde la construcción en piedra era común por la escasez de madera, es probable que un tekton hubiera realizado tanto tareas de carpintería como de albañilería. Por lo tanto, Jesús y su padre José pudieron haber sido artesanos versátiles, dedicados a la construcción de casas, muebles, herramientas y otros objetos necesarios para la vida diaria. Galilea, durante la época de Jesús, era una región en desarrollo, con ciudades como Séforis o Tiberíades. Séforis en particular, estaba cerca de Nazaret, y era un centro administrativo y cultural helenístico en crecimiento. Esta ciudad habría necesitado una variedad de trabajadores cualificados para construir no solo viviendas, sino también edificios públicos, caminos y acueductos. Es probable que Jesús y José, como tekton, encontraran trabajo en proyectos de construcción en estas ciudades. Este tipo de trabajo habría requerido conocimientos en carpintería para estructuras de madera, pero también en albañilería, dado el uso extendido de la piedra en la arquitectura de la época. De este modo, el oficio de Jesús habría sido mucho más amplio que el de un simple carpintero, incluyendo diversas habilidades necesarias para la construcción. Y, por cierto, volviendo al tema de los idiomas que hablaba Jesús, si realmente realizó trabajos en Séforis o en Tiberíades junto con su padre, allí podrían haber necesitado comunicarse en griego para sus tareas cotidianas, ya que eran centros de la administración donde se hablaba griego. Jerusalén ocupó un lugar central en la vida de Jesús, desde su juventud hasta su ministerio. Aunque la tradición cristiana a menudo destaca su última entrada en la ciudad antes de la crucifixión, los evangelios sugieren que Jesús hizo múltiples viajes a la ciudad santa, empezando desde niño y continuando durante su ministerio adulto. El relato del Evangelio de Lucas sobre Jesús en el templo a los 12 años tiene una base sólida en las prácticas educativas de la época. Era habitual que los padres judíos que podían permitírselo enviaran a sus hijos a Jerusalén para estudiar la Torá,
y otras disciplinas religiosas bajo la tutela de los mejores rabinos que enseñaban allí. Era el lugar ideal para que los jóvenes recibieran una educación avanzada. El episodio de Jesús discutiendo con los maestros en el templo no solo muestra su profundo conocimiento de las Escrituras, sino que también sugiere que su familia participaba activamente en las prácticas educativas tradicionales. Este viaje que describe Lucas no habría sido un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio de visitas regulares a Jerusalén, donde Jesús habría continuado con su formación religiosa. Contrariamente a la creencia popular de que Jesús solo visitó Jerusalén una vez, los evangelios, especialmente el de Juan, documentan varias visitas de Jesús a la ciudad durante su ministerio público. Por ejemplo, poco después de su primer milagro en Caná, Jesús sube a Jerusalén para celebrar Pesaj. Más adelante, Jesús también sube a Jerusalén para una fiesta judía no especificada y realiza la curación del paralítico en la piscina de Betesda. Además, Jesús asiste a la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, en Jerusalén, donde enseña en el templo y se enfrenta a una creciente oposición por parte de las autoridades sacerdotales. El Evangelio de Juan también sitúa a Jesús en Jerusalén durante la fiesta de Hanukkah, donde de nuevo enseña en el templo. Este pasaje refuerza la idea de que Jesús no solo visitaba Jerusalén durante las fiestas principales como Pesaj y Sukkot, sino también en otras ocasiones importantes del calendario judío, como Hanukkah. Estos relatos sugieren que Jesús no solo estuvo presente en Jerusalén en Pesaj antes de su crucifixión, sino que hizo viajes frecuentes a la ciudad durante su ministerio. Jerusalén era no solo el centro espiritual de su fe, sino también un lugar donde enseñaba, curaba y participaba activamente en la vida religiosa judía. Los viajes de Jesús a Jerusalén fueron fundamentales en su vida, desde su juventud, cuando demostró un conocimiento excepcional en el templo, hasta su adultez, donde participó en múltiples festividades y enseñó en el templo en varias ocasiones. Estos viajes resaltan su profunda conexión con la ciudad santa. Además, no solo muestran su observancia religiosa, sino también, y sobre todo su compromiso con la renovación espiritual del pueblo de Israel. Lejos de ser una única visita antes de su crucifixión, los evangelios nos muestran que Jesús hizo de Jerusalén un punto central de su ministerio, visitando la ciudad repetidamente y participando activamente en su vida religiosa. Al explorar estos aspectos menos conocidos de la vida de Jesús, hemos podido vislumbrar una figura mucho más completa y con más matices de lo que las narrativas más comunes suelen revelar. Desde los idiomas que hablaba hasta los múltiples viajes que realizó a Jerusalén, a través de estos detalles, Jesús emerge no solo como una figura central en la historia religiosa, sino también como un hombre profundamente arraigado en su contexto cultural, cuya vida fue moldeada por las tradiciones, los idiomas y los desafíos de su tiempo.